Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina, conversando con el abogado y analista asiduo aquí en nuestro programa Ni más ni menos con Yelenis Reina. Pues bienvenido Sergio Comas. Gracias por la invitación nuevamente, gracias. Es un placer tenerte hoy en específico porque está muy reciente el caso del defenestrado exministro Alejandro Gil, y muchas personas creen que la lista es corta o que el caso de Alejandro Gil es uno de los más sonados dentro de Cuba, de aquellos que no terminan como que no haciendo bien la tarea dentro del régimen. Pero no, la lista es larga. Hoy vamos a mencionar y vamos a tratar de exponer los casos de casi 20 defenestrados del régimen de Cuba. Y ustedes dirán, 20 nada más. No, la lista es mucho más larga, pero todos en común sí tienen algo. Todos creyeron en esa revolución. Todos ayudaron a construir esa revolución. Todos terminaron destituidos, los de esta lista, muchos detenidos en las cárceles y algunos fusilados. Muchas personas no creen o no han sabido, no han conocido que en Cuba hay pena de muerte y está escrita en el Código Penal. Bienvenido una vez más. Hablemos un poco de esta larga lista, Sergio Comas. Sí, el caso de Gil, primeramente debemos decir que transcurrió en 3 días. No tenemos un resultado claro. Pero a mi juicio, Vicky Gil, María Victoria Gil, que es la hermana de Gil y que fue una conductora de un afamado programa cultural de La Gran Escena, ha dicho en redes y ha dado una entrevista de que un alma compasiva, un miembro de la seguridad del Estado, la contactó y le había narrado que su hermano había defendido todos los puntos de la acusación del delito de espionaje, que a todas luces no es creíble, debido a que el delito de espionaje involucra relaciones o colaboración con una potencia extranjera, algo muy difícil. Claro, ahí es donde se llamaría y tomaría el nombre de espionaje. Por eso es que siempre dicen, los familiares están defendiendo la teoría de que no hubo espionaje, o tal espionaje. Sí, efectivamente, pero lo curioso de esto es que estamos ante un código penal que fue puesto en vigor en diciembre del año 2022, y es la respuesta institucional al 11J del 2021, cuando el pueblo se lanzó a la calle protestando por las condiciones de vida y por la falta de libertad, básicamente. Pero fíjate, en este código, que es la Ley 51, se extendieron bastante en el área de seguridad del Estado, delitos contra la seguridad del Estado. Y precisamente este artículo, el 116, es el que utilizaron contra Gil para encapsular el juicio. Lo hicieron en Marianao, el Tribunal Supremo, la Sala de la Seguridad del Estado está allí en Marianao, en 100 y 25, y con una total hermeticidad hicieron el proceso para que nadie... cerrada y lleno, rodearon supuestamente de miembros de la seguridad del Estado aquella cuadra. He leído en algunos de los artículos de reportes que enfrente de ese tribunal hay una escuela y la cerraron ese día. Cerraron la escuela y todos los vendedores ambulantes se les prohibió ese día trabajar alrededor. Fue hermética la seguridad. Se podía ver incluso, se tiró una foto desde atrás, se puso una línea donde estaba la prensa extranjera con los teleobjetivos y no podían llegar hasta la misma entrada del tribunal. Bueno, pues a la hermana de Gil Fernández le narraron que él rebatió todos los puntos y que Abel Solá, que es un jurista muy avesado en defensa de delitos de seguridad del Estado, había tenido un servicio legal de alta calidad, por lo cual ella espera que sea sobreseída la causa y esperanzada, a mi juicio, muy esperanzada en que el señor Remigio, que es el presidente del Tribunal Supremo, estudió con ella la carrera de Derecho. Y ahora, tenga cierta condescendencia con ella. Dicho todo eso, ese artículo 116 que habla tanto de colaboración con potencia extranjera. Lo teníamos en pantalla justo, ahí está de nuevo. Tiene un apartado que es el apartado 6 que pueden ver allí, que dice, incurren igual sanciones a las previstas en los apartados anteriores, según el caso, quien comete los hechos para favorecer a organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica. Esto con este cambio que hicieron en el Código Penal en el 22, luego del 2021,
es con el que ellos justifican la acusación de espionaje, porque estamos hablando de una organización no gubernamental, como dice ahí. Sí, eso es un artículo cogido por los pelos, muy artículo bolsa, como se dice en el lenguaje legal. Y pensemos ahora, bueno, ¿cuál es esa organización no gubernamental con la que Hill ha colaborado? O con la que está relacionada. O la que ha beneficiado. Y se trata sencillamente de una de las primeras grandes MIPYME que surgió en el 2021, cuando el gobierno manejaba la idea, ahí la tienen. Ahí la tienen. Es la MIPYME Media Luna de Ciego de Ávila. El señor Albán, un asociado de Hill, quien fuera el presidente, este muchacho de la FEO en Camagüey, se constituyó en el presidente de esa MIPYME, que si usted ve a vista aérea, la instalación es una agroinstalación gigantesca que ningún particular puede haber construido. Esto ocurre sencillamente porque el gobierno, viendo que había empresas que no eran eficientes y que había locales que no se estaban utilizando adecuadamente, concibieron la idea de que las MIPYMES trabajaran estos locales y reverdecieran la producción con capital propio. Solo que esta MIPYME no empezó con capital propio. ¿Con capital de quién? Con el capital del Estado cubano, con dinero del pueblo. Y lo que hizo Hill, precisamente, un hombre que ya había trabajado el seguro naviero como representante en Inglaterra, dice que era un hombre con una capacidad, una mentalidad comercial, es un empresario. Una mentalidad economista económica capitalista. Efectivamente. Entonces le permitió al Albán que importara desde España, desde una empresa que se llama Cuba Mac, Mac de maquinaria, toda una línea de maquinaria para procesar frutas y verduras y hacer jugos. Y así surge ese jugo famoso que se vendió, incluso pudieron darse el lujo de venderlo en pesos también, el Tuba. Bueno, entonces él mismo ayudó a construir en un país sin justicia algo que hoy mismo le está pesando sobre los hombros. Ahí tiene la vista aérea de la cual mencionaba. Es una instalación gigantesca y es una competencia directa a todo lo que estaba haciendo Gaesa, básicamente. Porque esto lo habían hecho otras personas que no han sido juzgados. Lejos de, y vamos a seguir hablando porque todavía no hemos entrado en la lista que data desde el año 1959, cuando comenzó la mal llamada revolución. Teniendo en cuenta de este accionar de Hill, por lo que se le acusa y con lo que él comienza supuestamente a trabajar en la llamada de ordenamiento económico, que fue hablar de desarrollar internamente, económicamente, la economía interna de un país comunista con una fórmula capitalista. ¿Tú crees tan cercano al designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel? ¿Crees, Sergio Comas, que Díaz-Canel no esté dentro de esos favorecidos de estos negocios que entre ellos existían? Desde luego que sí, pero lo que ocurre aquí es que generalmente el régimen, y lo veremos después cuando veamos cómo hemos llegado hasta aquí, porque ha habido esta fórmula se ha repetido por muchos años. Ya la gente que tiene cierta edad puede comprender que es una fórmula para eliminar o personalizar errores, como es el caso de Hill, que es él no es el creador de la tarea de ordenamiento, él es quien la implementó. La ejecuta. Él la ejecuta y esa tarea se discutió y se aprobó en el Buró Político. Un año antes. Un año antes. Y esto produjo una gran inflación, los salarios se hicieron agua, hubo una crisis total. Desastroso. Después empezaron a controlar precios, desapareció la comida completamente, empieza una hambruna. Es decir, que alguien tiene que poner la cara por este gran desastre y ese va a ser Gil Fernández. Por eso se presume, y muchos juristas están asombrados, de que hayan separado un juicio de seguridad del Estado y que venga ahora otra vista en la que hay una serie de personas incautados que están en lista anónima. No se sabe quiénes son estas personas, pero son varias las que están relacionadas con Gil. Sí, porque no es solamente Gil el que está cargando con todas estas culpas. Él desde hace 1 año y 7 meses estaba defenestrado, destituido. Él nunca vio venir, ¿tú crees, este tipo de acusaciones? Yo creo que nunca. Estos 11 cargos tan serios. No lo creo porque, mira, sobre marzo aproximadamente, a él lo detienen en un momento indeterminado, porque en febrero
Cuando lo sustituyen, Díaz-Canel lo felicita, después viene un silencio total, Gil nos enteramos que está detenido, sale un comunicado en el Noticiero Nacional de Televisión, explicando todo firmado por Díaz-Canel diciendo que ha cometido grandes errores y que se ha autorizado al Ministerio del Interior que haga una investigación exhaustiva para ver qué ocurre con esto. Ya ese es el primer, después de esto hay un silencio de casi un año y ahora es que aparece la Fiscalía con estos cargos. Bueno, se considera que es la caída política más relevante en Cuba en 15 años. Vamos a estar hablando de esta lista, de cuándo empezó. No podemos mencionar todos los casos, me has dicho, son decenas y decenas de personas que sí, quizás pasó a la palestra informativa estatal y se dio a conocer, pero otros no, otros fueron regañados y castigados pues muy en secreto. Veamos, comenzó en el año 1959 y me vas a decir por qué. Sobre este caso, para dejar un poquito claro lo del juicio de Gil, quiero mencionar, ahí tenemos imágenes de cuando comenzó precisamente esta purga dentro del régimen de Cuba. Queríamos mencionar, aún falta otro proceso contra Gil y otras personas. Ahí dentro no dejaron nada más entrar a esta vista a un hijo y algunas personas escogidas para ello. La hija, que por estos días, Laura, se ha dado a conocer en redes sociales de una manera vocal bastante fuerte, no contra el régimen, pero sí de cierto modo defendiendo a su padre. Defendiendo a su padre y enfrentándose al régimen que quiere un juicio público. Y ella señala el Código Penal y la Constitución que recoge el derecho, la libre expresión y los derechos que tiene el ciudadano cubano. Yo quisiera preguntarte, ¿quién tiene estos derechos? ¿Lo ha tenido algún preso político? No lo ha tenido nadie, pero lo interesante es que esta muchacha, la hija de Gil, ha traído a colación algo que les debe haber dolido mucho, y es que en Cuba hace muy poco se puso en vigor una ley de información que tiene una serie de pautas entre las cuales los ministerios y el propio gobierno está obligado a esclarecer ante la prensa nacional y el pueblo una serie de cosas que no pueden continuar siendo misterio. Por ejemplo, está la práctica de quitar a un ministro y decir que ha cometido graves errores, se le darán otras tareas. Entonces, eso no dice nada. Y es lo que pide la muchacha es que se ventile por qué su padre es acusado de espionaje, qué potencia fue la que él benefició, qué fue lo que hizo. Está preguntando que bajo qué órdenes de quién. Y bajo órdenes de quién. Pero por eso es que ese juicio está cerrado completamente, porque para defenderse Gil tiene que decir cómo él interactuó con el resto del gobierno para implementar esas medidas. Ella habla de los artículos 54 y 48, así lo escribió en su página de Facebook, de la Constitución cubana, que reconocen la libertad de expresión y el derecho de defender la imagen y el honor personal. Cabe señalar que ella se está atreviendo a mucho, lo hace por su padre, claro está, pero se le olvida que trabaja en el grupo Caudal, SA. Esto es parte del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, MINSEX. ¿Pudiera ella enfrentar otra posible destitución silenciosa? No, lo que yo creo que ella se queda prácticamente sin trabajo, porque fíjate, no la dejaron acceder al tribunal y le cortaron los datos. Texas enseguida, la mano negra de Texas, la dejó sin datos para que no pudiera responder una serie de cuestiones y de contactos que le llegaron rápidamente por WhatsApp, porque todo el mundo está interesado en este caso. Ahora, cuando tú dices Caudal, es importante porque la firma Caudal, donde trabajó su padre, es una aseguradora de daños navieros, y eso fue lo que permitió que Gil saliera de director del puerto a Inglaterra a tener una vida como empresario, de la cual se queja su hermana, que debió continuar, porque el poder fue lo que, como se dice, lo mareó. Fue el ego, se salió el ego a un hombre que no estaba preparado para un cargo como ese. Vertiginosamente pasa a viceprimer ministro y ministro de Economía, implementa un plan gigantesco. Tenían planes hasta el 2030 dicen que para levantar la economía. Y ha resultado en este desastre total que no lo hizo él solo. Tenía aprobación del Buró Político. Claro que no, y muy cercano a Díaz-Canel, ahí es donde habrá que esperar. Habrá que esperar si en un momento muy pronto, quizás no muy lejos, sea el designado dictador cubano quien esté, entonces su barba pues la ponga en remojo.
Vamos con la lista. Sergio Comas, abogado y analista político aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. La lista de las purgas dentro del régimen cubano. Ahí tenemos en pantalla. Este es el comandante Uber Matos. Rápidamente, para los más jóvenes que piensan que el caso como Gil es una cosa extraordinaria, le diremos que hay muchos casos en los cuales la política ha intervenido. O sea, ha sido un desastre total. El comandante Uber Matos en el año 59, que lo ponen al frente del regimiento militar de Camagüey, es un comandante de gran importancia. Tuvo muchas batallas importantes en la Sierra Maestra. Y al darse cuenta de que no se definía la revolución por la que habían hecho, que era restaurar la Constitución del 40, establecer en 18 meses elecciones libres, se da cuenta de que se está infiltrando el gobierno de elementos comunistas y le presenta a varias veces a Fidel quejas sobre esto, no hay una respuesta, entonces él le escribe una carta de renuncia apartándose completamente. Yo hace poco leí la carta, que es una carta muy bien redactada, que no da lugar a temas de traición. Cuando Fidel vio que Uber Matos, que tenía un gran prestigio, se apartaba del proyecto, le puso un juicio y le echó 20 años de privación de libertad. Lo cumplió en el 1979 y murió aquí en Miami en el 2014 de un infarto a los 95 años. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo casi unos años antes de que ocurriera el desenlace fatídico que le quitó la vida. Pero la historia queda ahí y la pueden buscar y pueden ahondar en el tema de una persona muy cercana al régimen de Cuba, pero no cercana a aquellos principios que se obviaron con los que supuestamente conquistaron aquello. Vamos al caso de microfracción. Esto fue año 1968. Bueno, cuando se está formando el propio Partido Comunista de Cuba, que se hace en el año 1965, Fidel aglutinó toda la fuerza, el directorio, el Partido Socialista Popular y el 26, después que los constituye en las organizaciones revolucionarias integradas, crea el partido y los viejos comunistas tenían que ser de utilidad en el gobierno y se posicionaron muy bien. Ese que está allí es Aníbal Escalante, el que está leyendo con las gafas en primera plana, y en segunda plana parado está Blas Roca Calderío. Esa es la sede del diario Hoy. Aníbal es el fundador del Partido Socialista Popular. Es un fundador y se supone que el hombre más cercano a los rusos, a la Unión Soviética, era Aníbal Escalante. Con una visión completamente marxista, doctrinaria, y acusó directamente con la Unión Soviética el destino de Cuba, porque decía, y lo reveló un informe después de Raúl Castro cuando lo acusa, de que era una revolución dirigida por la pequeña burguesía. Efectivamente, Fidel, Raúl y... Eso era una pequeña burguesía y sigue siendo, porque todavía... lo sigue siendo, era una pequeña burguesía. Fidel indiscutiblemente tenía que quitarse a Aníbal Escalante del medio y se produce el proceso de la microfracción, que no es más que el Servicio de Seguridad del Estado espía a todas estas personas, se reunían realmente para criticar el gobierno. Ahora, él fue acusado formalmente y condenado a 15 años de prisión. Este fue señalado en este artículo el primer gran caso de purga. Esa es la primera gran purga y con él muchas más personas. Está Luis Orlando Domínguez Landi. Háblame de Landi. Esta es una foto blanco y negro de las pocas que existen de la revista Sputnik. A la izquierda es Luis Orlando Domínguez. Fidel es de la persona que se encariñaba o se encaprichaba con un dirigente y a toda costa puso a este hombre que lo que menos tiene es de comunista. Nunca se quitó el traje. Luis Orlando Domínguez era un hombre que es un caso típico de malversación, pero es la primera vez que Fidel tiene que hablar en la televisión nacional para explicar por qué había que destituir a este hombre. Y ahí es cuando trata de justificar que lo que tenía como preciada joya no lo era. Efectivamente, a él se le incautó gran cantidad de dinero, de bienes, estuvo preso muy poco tiempo, actualmente produce catering para la calle, es decir, comida elaborada para delivery y también lo combina con el taxi. Pero ahí está vivo. Está vivo y está dentro de Cuba. Y está dentro de Cuba. Hablemos de la causa número 1 de 1989. Aquí se van a sorprender aquellos que no conocen estos tipos de causas dentro de lo que se llama la gran purga dentro del régimen. Esto que estás viendo ahí es una foto en Paso del Esca. Ese es Ochoa, el general Arnaldo Ochoa.
Fidel está con A la la cabeza izquierda. a la izquierda de Fidel. Arnaldo Ochoa es un hombre que estudió en la Academia Borochillo, es el héroe de la batalla en Etiopía con tanques, de la batalla de Ogadén, en Etiopía, en Angola, y era muy querido por las tropas. Y Arnaldo Ochoa, que lo ven en esa foto en el centro, a la izquierda extrema izquierda está Tony de la Guardia, y a la derecha y detrás de Ochoa está el capitán Martínez, que también fue fusilado. Ochoa, Martínez y de la Guardia fueron fusilados por un caso en el cual Cuba dijo ante el mundo que estaba eliminando oficiales, esa es una foto del juicio, que estaban relacionados con el narcotráfico, con Pablo Escobar principalmente. Fueron fusilados el 13 de julio de 1989, voy a mencionar los nombres. Arnaldo Ochoa Sánchez era general de división de las FARC, Antonio de la Guardia Font era coronel del Ministerio del Interior, Amado Padrón Trujillo, mayor del MININ, Jorge Martínez Valdés, capitán de las FARC. Fueron fusilados. Estas personas fueron acusadas, como decía, relacionadas con el tráfico de drogas y otras cosas. Pero también es la pregunta, ¿crees que todo eso se hizo ellos cuatro solos? ¿Nadie más lo sabía? Para nada. Tony de la Guardia, cuando el Ministerio del Interior era algo muy potente en Cuba, tenía un departamento que se llamaba MC, le llamaban moneda convertible, y tenía la autorización para importar maquinaria, equipos grandes de medicina, hacer transferencias de dinero, y en esas relaciones se relacionaron con Pablo Escobar, le cobraban un fee, o sea, un tax a las avionetas del narcotráfico de Colombia que pasaban por Cuba, se reposicionaban, tomaban gasolina y seguían para el norte, para Estados Unidos. Al principio se dice que Fidel lo hizo por una razón ideológica, que era dañar los Estados Unidos, pero ya después se convirtió en un negocio millonario. Enriquecerse. Enriquecerse completamente. De Diocles Torralba a González, fue condenado en julio del 89 a 20 años de prisión. ¿Por qué? Bueno, antes que la causa del 89, Diocles Torralba, por una vida que ellos llaman disipada, fue arrestado, pero se relaciona más bien con la causa una porque él era amigo de todos esos oficiales. Se dice que como ministro de Transporte había comprado más de 200 autos nuevos y que los había distribuido a capricho. Pero realmente la contrainteligencia, la seguridad del Estado, tenía filmaciones en casas con piscinas donde muchos de esta gente bebían y conversaban y lo que hablaban no era una conspiración, pero a veces hasta se reían de Fidel, que es un delito capital para ellos. Delante no de él, pero delante de personas cercanas a él que como todo el mundo, si él ha infiltrado no solamente al régimen de Cuba, sino infiltra a sus propios súbditos. Inmediatamente vino la causa 2, que es una causa, ahí tienen a José Abrantes, que era ministro del Interior en el momento. Esa causa es la que permitió ya descabezar completamente el Ministerio del Interior, que era una vieja añoranza de Raúl Castro. Desmontaron todo lo que llaman la línea operativa. Estuvo preso Abrantes, oficiales grandes, general Pascual Gil. Este es el juicio militar donde se le hace un interrogatorio severo a Abrantes y le dicen que si no tenía vergüenza de que el comandante jefe no sabía las cosas que le estaba haciendo. Vamos a verlo. Vamos a ver ese fragmento de ese juicio, lo que dice José Abrantes Fernández, condenado luego a 20 años de prisión por negligencia y encubrimiento. Así lo llamaron. Vamos a ver. Si esta información llega a manos del jefe de la revolución, se hubiera detectado o no mucho antes todo este rollo del narcotráfico y todo este bochorno, esta pena, esta amargura. Yo creo que sí, que se le hubiera dado instrucciones en cada uno de los casos, hubiera dado... Y una última pregunta, acusado. ¿Usted tiene plena conciencia de la magnitud de sus errores? Bueno, yo la he ido cobrando en el curso de todos estos días y tratando de meditar bastante sobre todas estas cuestiones. Y me doy perfecta cuenta de que he cometido graves errores. ¿Usted está de acuerdo con nosotros en que además de graves errores usted ha incurrido en graves delitos? ¿Usted está de acuerdo con nosotros en que usted ha hecho un daño muy grande a la institución que se le confió? ¿Usted está de acuerdo con nosotros en que usted no ha actuado a la altura de la confianza que se le depositó por parte de nuestro comandante en jefe y de la dirección del partido, del Estado y del gobierno?
sin palabras queda, ¿eh? Totalmente, además no puede hablar. De algunos oficiales retirados decían, el general se murió embuchado. Porque Abrantes, que estuvo puesto en prisión, se decía que estaba haciendo unos ejercicios calisténicos cuando de momento le dio un infarto. Lo que acusa a su hermana, Cachita Abrantes, quien fuera la directiva de la casa de modas La Maison, era de que los guardias alargaron el proceso de pedir ayuda para que definitivamente su hermano muriera. Incluso para acceder al cadáver tuvo muchas dificultades de medicina legal porque le hicieron una autopsia sin autorización de ellos. Y la lista sigue, no es el último. Murió allí en prisión, como dices, en condiciones sospechosas denunciadas por su hermana, pero luego le sigue a esta lista Carlos Aldana Escalante. Este es quizás uno de los casos en política más fuerte que tuvieron menor consecuencia. Carlos Aldana Escalante llegó a ser el tercer hombre en poder en Cuba en un momento en que Fidel estaba, como se dice, toreando a la espera el proceso de la perestroika que estaba conduciendo Mikhail Gorbachev en la URSS. Aldana se preciaba de manejar 3 cargos que nunca más en el partido había una persona con esos cargos, que es manejar la cultura, las relaciones internacionales y el departamento ideológico. Aldana le dio incluso por tratar de disolver el ICAI, algo que le produjo un desmayo a Alfredo Guevara en la reunión en que se discutió, pero Aldana había cometido un error. Había conocido a un empresario cubano-americano, Eberto, que decía ser Eberto López Morales. Eberto López Morales decía ser representante de la Sony y no lo era una sencilla sucursal, pero le hizo un regalo fuerte a él porque este hombre lo que hacía era comercializar equipos de audio de alta gama. Le regaló uno de esos equipos. Se dice que que la seguridad del Estado detectó que esos equipos estaban alambrados, pues si tenían micrófonos de escucha, y estabas hablando de un hombre del buró político cercano a Fidel y a Raúl. Incluso le dio una tarjeta, no se sabe si Visa o Mastercard Gold, sin límite, que Aldana destruyó en el proceso investigativo. Con todo eso, Aldana solamente fue expulsado del partido, del buró político, le quitaron hasta los autos que eran del gobierno y lo mandaron a Topes de Collante, donde había una especie de sanatorio. Porque hace después poco de murió. todo eso, además te vuelven loco. No, pero además él tuvo una autocrítica a un periódico, algo que en Cuba a veces permiten porque es un tema político, para que no camine. Y eso depende de lo que Fidel decidiera en el momento. Aldana le dio una entrevista a Mario Vázquez Raña, que es un eminente millonario mexicano, y expresó que él cometió errores, pero que él estaba con la revolución, bla, bla. O sea, esto es una salida de perfil bajo para una cosa muy grave. Está el caso de Aldana, y le decías de Eberto López Morales, el empresario que era gerente supuestamente de la firma Audiovisuales S.A., dedicada, como mencionaste, a la importación de equipos electrónicos. Viene después de Aldana, esto por años, no precisamente por títulos que tuviesen o puestos donde estaban y que un día perdieron de la noche a la mañana. Le sigue el caso de Roberto Robaina. Bueno, en este caso de Roberto Robaina, el delito más grande de Robaina es haber conversado con el ministro de Exteriores Matute de España en su momento, cuando en su momento Robaina así mismo se consideraba como el futuro de la revolución. ¿Es cierto que Robaina tuvo una conversación un poco fatídica para él cuando dijo que él iba a ser el sustituto? Admitió, él no lo dijo, Matute se lo dice y él lo confirma, de que él espera ser el sustituto de Fidel. Pero también Roberto Robaina, yo digo navegó con suerte, porque era un miembro también del buró político, fue destituido de una manera brutal, expulsado del partido, del buró político, y tenía una relación con un gobernador mexicano que se ha sabido que es del narcotráfico, del cartel. Así que digo que estuvo con suerte porque este hombre le donó $25,000 para que arreglara la Cancillería. Tú ibas a la Cancillería y tú veías algo que le gustaba a Robertico, que eran tocororos, pájaros exóticos, flamencos en los jardines. Todo eso lo financió este señor que estaba conectado con el narcotráfico. Por eso es que decían que Roberto Robaina, ¿te acuerdas? En Cuba siempre Sí. decían, no, desapareció porque Robertico Robaina. Bueno, tuvo la suerte se dedicó a la pintura, montó un café que se llama Café Chaplin y está vivo, es joven todavía, está viendo todo este desastre del que nosotros estamos hablando ahora.
Bueno, otro que también integra esta lista y aún no terminamos, no lo crea, es Carlos Laje. ¿Cómo Carlos Laje tropieza con la piedra que todos estos tropezaron? Bueno, Fidel ha tenido varias recaídas de salud, se está reestructurando el gobierno y Carlos Laje, que es un hombre que estaba siempre al lado de Fidel, de hecho, para que se terminara la guerra de Angola, Carlos Laje constituyó lo que llamaban el grupo de control, era un grupo, el grupo central y de control, era como si el gobierno él lo dirigiera completamente. Un grupo de apoyo. Sí, tenía mucho poder completamente y Laje implementó una serie de medidas austeras, pero en esa reunión no lo designaron viceprimer ministro, lo hicieron a Machado. ¿Qué es lo que hace? Que llama a Pérez Roque, que es la generación que Fidel está tratando de promover, y le dice, no me dieron la bola, que en la jerga de béisbol es que no me dieron el puesto. Eso fue grabado y se ve que Raúl los estaba espiando hacía mucho tiempo y a esto le llamaron el egoísmo por las mieles del poder. O sea, el propio Fidel hace un artículo después donde dice que se ambicionaron por el poder y que no eran dignos de los puestos que tenían, son expulsados, casualmente se reunían en una finca donde había un señor que representaba a una oficina de industriales vascos y resultaba que el hombre era un doble agente para el Centro de Inteligencia Español. Por eso te digo que ese señor fue puesto preso, pero esta gente fueron demovidos políticamente, así que estuvieron con suerte. La parte en la que este grupo, ellos no estaban solos en este grupo, había más personas. No, había mucha más gente, estaba Remírez Tenó, que era el Relaciones Internacionales del Partido Comunista, y cayó este que está acá, un hombre que lleva una trayectoria tremenda, hombre joven todavía preparado, médico. Estaba el propio secretario personal de Fidel, Carlos Valenciaga, que actualmente está de escribano en la Biblioteca Nacional, haciendo una tesis del papel moneda en la época napoleónica. Este es Carlos Valenciaga. Esa foto que está allí, que es de poca calidad porque es tomada a la televisión, es una de las pocas. Y lo que está haciendo Valenciaga en ese momento es haciendo el comunicado nacional donde Fidel está entregando provisionalmente el poder a Raúl Castro por problemas de salud. Sucede que en esa época, como mencionabas, ellos veían que Fidel Castro podría morir de la noche a la mañana y no ocurrió tan pronto. Sí. Y entonces es por eso que ellos estaban ya queriendo ver en el poder, ver cerca del poder. Y es ahí cuando ocurre realmente, por eso es que Raúl destituye a toda esa camada completamente. A toda esa camada. Fíjate, que trabajaba para retomando el tema de Valenciaga, ¿sí? ahora que tú dices lo de Raúl, recuerda que Fidel se cayó en el Alto 26 en Villa Clara en el 2004. Caída inolvidable. Una caída inolvidable. Anunciando ahora, lo que iba a ocurrir. En el 2006 ya Fidel está, como se dice, matungo. Y está considerando la posibilidad de que Raúl asuma el poder. Carlos Valenciaga, que trabajaba allí en el Consejo de Estado, en su 34 cumpleaños hace una fiesta privada sin saber que el sistema de seguridad y vigilancia de cámaras y micrófonos de la seguridad del Estado es impecable allí y empieza no es una orgía, pero son cosas de muchachos. Empezó a dar brinco allí, se puso una botella de champán entre las piernas, se puso la gorra de Fidel Castro para payasear. Todo eso Raúl lo grabó y eso se los echó en cara a todos como una falta de respeto total y una falta de capacidad para ser un líder político. Y es ahí donde caen él y otros más que no querían, que realmente él no quería tener a nadie segundón de Fidel Castro, no. Él quería hacer su propio grupo. Háblame de Juan Carlos Robinson Agramonte, condenado a 12 años de prisión por corrupción. Este es un caso típico en el que un miembro del buró político es condenado criminalmente por un tema de despotismo, de abuso de poder y lo que se oculta allí, otros temas sexuales que no salen en el periódico y lo condenan a Robinson, lo sacan del partido, lo sacan del buró político. Cumplió la sanción y lo puedes ver en Facebook ahora. No sé si está convertido a la fe cristiana agradeciendo que está vivo y que al menos es una persona que tiene salud en los años por venir. Otto Rivero.
El vicepresidente de Consejo de Ministros y coordinador Bueno, del este llamado muchacho- programa que nadie puede olvidar. En esa generación yo la viví, la llamada batalla de ideas. Todos recuerdan que después de Elian, que cuando Elian regresó a Cuba, se desarrolló una idea, esas ideas de Fidel, que era la batalla de ideas. Él decía que esa juventud, con la batalla de ideas, iba a vencer el capitalismo, a aguantar el neocolonialismo, oponerse a la propaganda extranjera, y ese que están allí a la derecha, en esa etapa que estaba en su prime, como se dice, es Otto Rivero, que era el que dirigía la batalla de ideas. La batalla de ideas no era una cosa nominal ni propagandística solamente. Otto Rivero manejaba grandes recursos financieros, tenía tarjetas de crédito y manejaba una producción de t-shirts que le llaman pullover, pancartas, movilizaciones, todo eso llevaba combustible, comida, transporte. O sea, eso manejaba millones de dólares. Cayó en la rodada En también. desgracia. En desgracia completamente. La foto de la derecha está un poco repuesto, pero él hace unos años le dio una entrevista a Diario de Cuba y le dijo que esa sanción para él significó una etapa negra de gran depresión y se refugió en el alcohol. Estuvo completamente alcohólico y muy mal de salud. Bueno, la lista de la purga es larga. Algunos no sobrevivieron, murieron en la cárcel, otros murieron por vejez, otros pues fueron sancionados y sentenciados muy joven y están vivos. Y ahora falta por ver qué podría ocurrirle al exministro Alejandro Gil, porque esta gente cuando comienzan algo la terminan solamente para dar ejemplos, para dar un llamado ejemplo interno y que no vuelva a ocurrir, porque solo ellos pueden robar, solo ellos pueden malversar, solo ellos pueden coger la comida del pueblo y los derechos del pueblo y sencillamente pues cercenarlos. Es algo que hay que todavía esperar a qué va a ocurrir en esa sentencia. ¿Faltaría otra vista más para Alejandro Gil? Yo creo que si no prospera el tema del espionaje, como se espera, que fue la defensa de Buena, va a haber una segunda vista. Yo me imagino que se puedan dar el lujo de televisarla, porque pueden concentrarse entonces en el resto de los delitos que están relacionados con la toma de decisiones tan malas que hubo con la tarea de ordenamiento, con el manejo malo de las divisas, con malversación, y embarrarlo de arriba abajo completamente, o sea, personificar el delito y la derrota política de varios proyectos como la tarea, los lineamientos, y ahora estas cosas que están haciendo que no hay plan. No hay un plan realmente. Lo que han anunciado es que el gobierno se reúne ahora para diciembre para tratar de enfrentar la crisis que pasa al país. Por ejemplo, no han querido destacar ni decir que hay una pandemia nacional. Por todas las vías lo han tratado de evitar y lo que han hecho es contratarnos 600 barrenderos ahora para un nuevo aniversario de nuestra vieja Habana, que tiene más de 5 siglos ya, y están en la tarea de fumigar, limpiar cementerios, algo que se ha acumulado de una manera tan grande y que no hay medios para solventarlos. Una crisis que está ahí y que ellos tienen que buscar un culpable para eso, que no acaban de aprender a solventar y administrar y hacerlo de la manera que cualquier jefe de gobierno pues está ahí como jefe por algo, porque sabe hacerlo. Sergio Comas, abogado y analista político, muchísimas gracias por estar aquí en Ni Más Ni Menos con este tema que sé que va a dar de qué hablar aquí en el programa. Te invito a que estés nuevamente. Vamos a estar pendientes del caso del juicio del exministro Alejandro Gil y de lo que dicen sus familiares, porque se han hecho eco en redes sociales y vamos a estar hablando de ello. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil, luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic, ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas, porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe,
Mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.